Como escucharon ustedes, el tema de Irán es un tema preocupante. La diputada Luisa Nayer nos da novedades sobre el tema. Dale. Parece ser que el gobierno hoy está buscando abusar psicológicamente con este tipo de convenios a la ciudadanía, porque no sabemos para qué estarán tratando de hacer convenios de esta naturaleza y de esta índole. Y vemos que también hoy se está pronunciando el gobierno argentino. Hemos tomado conocimiento también de que el país vecino de Chile estaría sacando un pronunciamiento en el transcurso de las próximas horas, y esto es totalmente alarmante, toda vez de que ponen en riesgo las relaciones bilaterales con los países vecinos. Y asimismo, en este sentido, nosotros vamos a realizar las acciones legales correspondientes, porque están poniendo en riesgo la seguridad del Estado, y ahora estos ciudadanos que han realizado este tipo de actos, el Ministerio de Defensa tiene que dar respuestas a la población del por qué lo ha hecho. Así que en el transcurso de las próximas horas ya hemos coordinado con el doctor Balda a efectos de presentar las acciones legales pertinentes. ¿Qué se puede tener en común con Irán, con ese país? Bueno, parece ser que cada vez estamos más cerca de acercarnos a esta situación: vulneración de derechos humanos, dictadura, autoritarismo, y eso es lo que se tiene en similar con esta gente. Entonces, el gobierno cada vez más busca acercarse a este tipo de hechos. ¿Qué acciones legales Se habla de se podrían hacer? terrorismo, de drogas, narcotráfico, y se habla también de compra de armas. Bueno, justamente ante todos estos hechos antes mencionados de terrorismo, de armas, etcétera, es que se van a realizar las acciones. Vamos a realizar acciones en la vía penal, y lógicamente esperamos que estas puedan prosperar. Sin embargo, conociendo el viciado sistema judicial que tenemos, habrá que ver qué es lo que acontece, pero vamos a realizar estas acciones porque en caso de que sean rechazadas, también vamos a poder acudir al plano de la vía internacional. ¿Acciones legales para que dejen sin efecto este acuerdo? Lógicamente, acciones legales para que se deje sin efecto, pero también para que se sancione a quienes pretenden llevar adelante actos básicamente relacionados con el terrorismo. La Asamblea no puede fiscalizar, o no es potestad de la Asamblea fiscalizar los convenios que firma el Ejecutivo. Justamente se están llevando adelante estas acciones de fiscalización. Se realizarán las acciones en el plano legal, pero también las acciones de fiscalización correspondientes a través de las peticiones de informes. Sin embargo, sabemos también que los ministerios responden mal tarde o nunca, y no podemos supeditarnos a estos hechos. Por eso es que estamos adelantándonos a la respuesta ineficiente de estas autoridades a efectos de que se pueda sancionar por la vía legal. Me parece muy bien, pero yo les recomiendo que vayan por lo de los avances tecnológicos. Que explique el ministro Novillo punto por punto, detalle a detalle, y que lo haga con un equipo de técnicos, y que la oposición pueda tener un equipo de técnicos. Porque la cuestión tecnológica es, si uno mira Irán, si uno mira China, si uno mira Rusia, si uno mira Venezuela, si uno mira Cuba, uno mira Nicaragua, todos tienen un común denominador. Tienen la habilidad, o tienen la posibilidad, más que la habilidad, porque uno la habilidad ya no la necesita si sabe comprar lo que necesita. Lamentablemente, todo el tiempo están bloqueándote, no te dejan salir, no te dejan hablar, no te dejan comunicarte, te anulan unas partes de la ciudad, las otras no te las anulan, lo manejan el sistema. Y eso es vulnerar la libertad de opinión y la libertad de expresión, y además la libertad de asociación. El gobierno está buscando mucho de eso. Yo creo que lo del terrorismo y todas estas cosas van a ir de a poco. Van a ir de a poco. Si Arce fuera Evo Morales, probablemente estuvieran formando células armadas y lo estoy diciendo no por joder, lo estoy diciendo claramente porque creo en lo que estoy diciendo, en el Chapare. Pero hoy es lo tecnológico el principal de los problemas que tenemos. Que lancha, ¿cuántas lanchas pueden traer? ¿Lanchas de qué? ¿Para qué? ¿Para el Titicaca y para el río Paraguay y el río Madre de Dios? ¿En serio? ¿Creen que nos los vamos a tragar?
lancha. ¿En serio? ¿Mierda tan de poner la mano son en el gobierno? ¡Qué desastre! Cambio de tema porque este es uno importante. Lo sucedido en la Asamblea del Pueblo, perdón, en la Asamblea de Derecho Permanente de Derechos Humanos, no podemos dejarlo así. Tenemos que saber exactamente la gravedad del asunto. Gary Julio Alberto Prado Araúz nos cuenta de qué se trata. Lo importante es destacar el rol de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Es una institución, un organismo no gubernamental que ha tenido un papel importante en la reconquista de la autonomía, de la democracia, desde 1976 que se fundó, el periodo de la dictadura de Banzer, cuando la amnistía restringida primero y la amnistía general irrestricta, luego de la huelga de las mujeres mineras y de tantas otras personas en las iglesias de Bolivia. Esto fue haciendo de la Asamblea Permanente un organismo vital para los derechos de primera generación en Bolivia, el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos políticos, etc. Y le ha dado una presencia permanente en la recurrente conflictividad boliviana. El gobierno, en su estilo típico de crear paralelismos o de intervenir en instituciones que no le son totalmente afines, cometió un craso error al pretender cuestionar el liderazgo legítimo y legal de la señora Carvajal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en colocar a una persona con encima un muy mal currículum como una persona que debía sustituirla por una supuesta decisión de la Asamblea. En ese error hubieron, por supuesto, los actos de violencia en la toma de la institución y mantenerla cerrada, ni siquiera para que funcione, sino mantenerla cerrada. Y por otro lado, la acción de protesta y de reivindicación que personalmente llevó adelante la señora Amparo, recibiendo la solidaridad de los ciudadanos paceños y la solidaridad de muchas regiones del país que se iban manifestando conforme los días pasaban y su frágil estado de salud, siendo ella una persona octogenaria, se veía en riesgo cada vez. Con la mediación del cónsul de España y algunas otras instituciones se ha logrado que los usurpadores abandonen la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y ella pueda retomar el lugar que le corresponde. ¿Qué significa esto políticamente? Que el gobierno se volvió a equivocar, que midió mal sus fuerzas y que se lanzó a una batalla que no podía ganar. Porque lo hizo con el SIDOP, por ejemplo, en Santa Cruz, lo hizo con Abdecoca en La Paz, y siempre con el paralelismo o con la toma de instituciones está pretendiendo controlar estas voces que, siendo disonantes, le molestan. Pero en el caso de la APDH no pudo. Y lo evidente es que este es un triunfo de la dignidad, de los valores, de los principios contra el arbitrio y el abuso que ha caracterizado la acción de gobierno en este tipo de acciones. En la medida en que la lucha reivindicativa esté rodeada de esto que decía hace un momento, principios, valores, consecuencias, para el gobierno va a ser muy difícil triunfar. La fuerza, la brutalidad, el apoyo realmente vergonzante de la policía para este tipo de acciones pueden ayudar en una primera etapa, pero a la larga eso se desgasta y la gente se va sintiendo cada día más solidaria con las víctimas de la prepotencia y del abuso gubernamental. Por eso es que triunfó la señora Amparo. Y creo que el gobierno debiera estar preocupado de otros asuntos que son más importantes en términos de administración del Estado que en asuntos como este, de generar paralelismo para callar voces que le critican y le cuestionan su gestión. En un momento puntual, los días en que la señora Amparo estaba en esa terraza, etcétera, donde le restringían cada vez el ejercicio de sus derechos, y la aparición del gobernador Camacho en esa audiencia visiblemente demacrado, sumaron una conflictividad y una crítica hacia el gobierno muy fuerte en todos los medios. Y creo que el gobierno optó en ese momento por el mal menor desde su perspectiva, resolverlo. Y entonces los usurpadores salieron de la asamblea gracias a esta mediación también, pero en el momento oportuno, y el gobierno decidió no dar más esa pelea y olvidarla, para mantener la que políticamente le interesa, que es el presidio del gobernador Camacho. Entonces está claro que cuando hay suma de conflictividades, el gobierno siempre se decanta por resolver lo menos dañino para ellos, lo que menos daño les causa.
Y esta fue la suerte de la Asamblea. ¿Cuán riesgoso o peligroso se torna que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, si bien es una institución no gubernamental, esté dirigida o esté manejada por alguien afín al gobierno? Si fuera un gobierno que respeta los derechos humanos no habría ningún problema, pero sabemos, y ese es el decurso de todos los años de gobierno del movimiento al socialismo, que no respetan los derechos humanos. Y evidentemente ahí sería una pérdida de una institución valiosa, independiente, no gubernamental precisamente por eso, si es que alguien afín al gobierno estuviera ahí para controlarlo. Es lo que ocurre con el defensor del pueblo, ¿no? A la medida que el defensor del pueblo es un funcionario del gobierno, su rol está perdido, absolutamente, como estuvo el de la interina anterior, que no tenía ningún tipo de vocería y no generaba absolutamente ninguna empatía ciudadana. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desde su perspectiva de defensa de los derechos humanos y de su independencia en su actuar, es que se hace valiosa. Si se convierte en seguidor del gobierno no va a servir de nada, no va a tener ningún valor para la ciudadanía. Y no se trata de cuestionar al gobierno por cuestionar, sino de cuestionar las acciones del gobierno que violentan derechos de las personas, los derechos fundamentales. Yo debo relatarle que en el año 2011 o 2010, cuando mi padre estaba siendo procesado por caso de supuesto terrorismo y lo querían obligar a asistir a audiencias en ciudades de altura donde su vida corría riesgo, recurría a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y en aquel tiempo era gente muy afín al gobierno y apenas me recibieron el oficio en el que solicitaba el respaldo de ellos. O sea, fue una lástima que en ese tiempo no tuviéramos respaldo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Tuvieron que transcurrir 17 años más para que la sociedad civil se diera cuenta que el abuso que se cometía con mi padre no podía ser tolerado y el gobierno decidió cortar por lo sano y separarlo del juicio. Pero vea usted cómo un momento en que una Asamblea Permanente de Derechos Humanos estaba afín a un gobierno, no atendieron un reclamo, una petición de ciudadanos que estaban siendo afectados en sus derechos fundamentales. Entonces eso hay que evitarlo siempre. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.